Crecí en una casa pequeña, aislada en medio de las llanuras de Castilla-La Mancha, entre Villacañas y Madridejos. Quien mira el mapa solo ve una línea de carretera, pero para mí esa línea era un corte profundo, una cicatriz en el mundo. La casa quedaba a pocos metros de una encrucijada de grava. 3 caminos se encontraban allí. Uno seguía hacia Villacañas, otro hacia Madridejos, y el tercero no llevaba a ninguna parte. Moría en medio de olivos retorcidos, abandonados. En el centro, una cruz de hierro oxidada marcaba el punto exacto donde todo se cruzaba. Yo crecí oyendo que nadie debía detenerse allí de noche. Nunca. Esa regla nunca fue contada como leyenda infantil. Era instrucción de adulto. Mi padre lo decía del mismo modo que advertía que no pusiera la mano en la correa del tractor encendido. Mi madre lo repetía con el mismo tono con que mandaba no jugar cerca del pozo. No se para en la encrucijada de noche. La razón venía junto. Conductores nocturnos hablaban de un caminante, siempre solo, siempre flaco, parado en el centro de las 4 bocas. Levantaba la mano pidiendo aventón. Quien se detenía nunca más era visto. Los vecinos daban excusas aceptables. Accidente, asalto, alguien que huyó de su vida anterior. Pero en el fondo todos sabían que la cruz de hierro no estaba allí por casualidad. Cuando uno crece oyendo esas cosas, la mente infantil aprende a fingir que cree y a ignorar al mismo tiempo. Yo me reía por dentro. Pensaba que era exageración, hasta que lo vi. Fue en una noche de viento seco. Mi padre había salido a buscar una pieza en Madridejos. Mi madre me mandó a acostar temprano, porque al día siguiente habría cosecha. Estaba casi dormido cuando lo oí. Primero un silbido corto, 2 notas rápidas, tan secas que no parecían de pájaro. Luego, los pasos. La grava tiene un sonido inconfundible cuando cede bajo una suela pesada. Arrastre, pausa, arrastre. Era eso. Y el sonido no venía de la carretera, sino del contorno de nuestra casa, como si alguien rodeara las paredes buscando la entrada. Nuestro perro, que ladraba hasta a la sombra, esa noche no ladró. Gimió bajo, escondido bajo la camioneta, golpeando la cola contra el hierro en un ritmo lento y cobarde. La sangre se me heló. La casa tiene sus sonidos naturales. Madera crujiendo, teja movida por el viento, agua goteando en el tanque. Pero aquello no era nada de eso. Aquello era alguien. Mi madre cruzó el pasillo, abrió la puerta de la sala y yo espié por la rendija de la cortina. Bajo la luz amarillenta del porche había un hombre. Flaco, brazos sueltos a los lados del cuerpo, chaqueta demasiado fina para el frío. No hacía seña. No levantaba el pulgar como quien pide aventón. Solo estaba allí, de frente a nuestra casa, inmóvil. No vi el rostro entero, solo la sombra de la cabeza. Pero juro que cuando moví la cortina, giró milímetros el cuello en mi dirección. Un gesto demasiado preciso para ser casual. Mi madre cerró la puerta sin decir palabra. La trabó con calma y echó el cerrojo. No rezó, no pidió protección. Solo volvió al cuarto. Yo entendí que cualquier palabra solo empeoraría. A la mañana siguiente, las huellas estaban en la grava. Suela de bota girando en el mismo punto, repetidas veces, hasta formar un círculo distinto en el centro de la encrucijada. Mi madre barrió sin comentar. Ese silencio decía más que cualquier explicación. Días después, noté otra cosa. Si me paraba en el centro de la encrucijada y daba 4 pasos, uno hacia cada brazo del camino, notaba la diferencia. 3 lados normales, cálidos. Un lado helado, frío como manzana recién salida del refrigerador. Lo probé solo y guardé el secreto. No se lo conté a nadie. Era como cargar fiebre escondida. Fue en ese tiempo que comenzaron las desapariciones. Un vendedor de ollas que siempre aparecía en el pueblo no volvió más. Un estudiante en moto desapareció entre Consuegra y Villacañas. Encontraron la moto tirada en el campo, el casco en el suelo. Ningún cuerpo, ninguna explicación. La Guardia Civil vino, tomó notas y se fue. La gente dijo lo que siempre dice: accidente, fuga, destino ingrato. Pero había otra frase murmurada, bajito. Se detuvo en la encrucijada. La segunda vez que lo vi estaba en la camioneta con mi padre.
Volvíamos con un ternero envuelto en una manta. La noche estaba clara, y de lejos vi la sombra en medio del cruce. Pensé que era un saco de pienso caído, pero no. Era él, de pie, inmóvil. El faro alumbró rápido el rostro. Ojos demasiado hundidos, piel sin edad, boca fina. La postura no era de quien pide aventón. Era de quien mide el coche, como calculando el espacio para entrar. Mi padre no gritó, no rezó, solo dijo, «No mires». Pero ¿qué hace un niño cuando le dicen que no mire? Miré. Al pasar, el frío entró por la camioneta. El vidrio se empañó por dentro. El ternero dejó de respirar un instante. Entonces vino el silbido, 2 notas secas, sonando dentro del coche. No afuera, no en la carretera. Dentro, en el espacio entre mi padre y yo. Mi desobediencia me costó. Cuando giré el rostro, vi al hombre moviendo el cuello despacio, siguiendo la camioneta con los ojos, como si hubiera guardado nuestra placa dentro de la cabeza. Llegamos a casa sin hablar. Mi padre estacionó la camioneta en el granero y, además del cerrojo, clavó un clavo por dentro de la puerta. Nunca lo había visto hacer eso. Esa noche dormí vestido, botas en el suelo. Oímos pasos yendo y viniendo en la grava, arrastre pausa, arrastre, probando la distancia entre el cruce y la puerta. El perro no ladró, aulló bajo, sin mostrar los dientes. Al día siguiente había una etiqueta sobre la mesa de la cocina. Yo ya había visto una igual antes, pegada en una rama cerca de la cerca. Decía, peregrino, talla única, con el dibujo de un bastón y una concha. No era ropa de camionero, no era de trabajador de campo, era otra cosa. Mi madre preguntó de dónde venía. Mi padre dijo que era basura, la echó al fuego. No ardió como tela común, se encogió, soltando olor a metal caliente. Las semanas siguientes trajeron más pruebas de que aquello no era invención. Un coche fue visto parado en la encrucijada, intermitente encendido. El conductor inclinado sobre el cofre, como quien escucha el motor. Y a su lado, el hombre flaco, chaqueta fina, de pie, inclinado cerca del oído del conductor. Susurraba. Pasamos en la camioneta y no hubo cruce de miradas. El conductor no levantó la cabeza, no pidió ayuda. A la mañana siguiente, la noticia en la gasolinera. El sedán no volvió. Nadie dijo la palabra prohibida. Dijeron, se le reventó una llanta. Tomó la autopista equivocada, bebió demasiado. 3 explicaciones, ninguna verdad. Mi madre empezó a dejar pan y agua sobre la mesa por la noche. Decía que era para el santo de los viajeros. Yo sabía que no lo era. Era un trueque. Lo peor llegó cuando, ya acostado con fiebre, escuché el cerrojo de la puerta chirriar como si uñas pasaran por el metal. Mi madre se levantó. Mi padre también. Se quedaron de pie, mirando, sin abrir. Entonces el silbido sonó dentro de la sala. 2 notas bajas, pero tan cerca que hicieron vibrar el vidrio de la cristalería. No había ventana abierta, no había rendija. El sonido entró porque quiso. Mi padre se arrodilló. Mi madre hizo la señal de la cruz sin prisa, y juntos dijeron, «Hoy no». Esa frase me persiguió por años. No era súplica, no era desafío, era respuesta a un acuerdo. A la mañana siguiente, mi padre me llevó hasta la encrucijada. Me ordenó que me quedara en el centro, alineado con la cruz de hierro. Aquí aprendes 2 cosas. Primera, nunca te detengas cuando alguien hace seña. Segunda, si algún día él se detiene por ti, no digas su nombre. Pregunté cuál era el nombre. Mi padre no respondió, solo miró al horizonte. Fue allí donde entendí que mi infancia había terminado. Ya no era un niño de carretera. A partir de ese momento, cada paso mío en la grava era dado como quien pisa huesos finos. Y el silencio que quedó desde entonces nunca me dejó de verdad. Después de aquella noche en que mis padres dijeron juntos, «Hoy no», la vida en la casa nunca volvió a la normalidad. El silencio se volvió parte de la rutina, y cada ruido de la carretera dejó de ser solo ruido. El mundo, para mí, pasó a dividirse en 2 tipos de sonidos, los que pertenecían a la vida común y los que pertenecían a la encrucijada. El motor de un tractor, el mugido de las vacas, el viento silbando entre las tejas, todo eso era normal, pero los pasos en la grava,
El silbido corto de 2 notas, el frío que llegaba sin viento, esos le pertenecían a él. Lo más terrible era notar que los adultos no lo negaban. No hablaban, pero no lo negaban. Mi madre fingía no darse cuenta cuando el perro se encogía bajo el tanque, gimiendo bajo. Mi padre nunca más pasó por el cruce sin acelerar. Y, en vez de reírse de las historias que corrían en el pueblo, como hacían antes, ahora solo cambiaban de tema. El silencio de mis padres confirmaba todo lo que yo temía. Fue en ese período que comencé a sentir que el hombre de la encrucijada no se quedaba solo en el punto de las 4 bocas. Nos seguía, no en el sentido de aparecer dentro de la casa de repente, sino de acompañar. Como una sombra que se mantiene en el límite de la visión, nunca lo bastante cerca para ser enfrentada, pero siempre lo bastante cerca para ser sentida. A veces, me despertaba de madrugada y tenía la certeza de que había alguien parado al otro lado de la ventana del cuarto. Nunca vi el rostro, pero el peso de la mirada atravesaba el vidrio. El aire se volvía denso, frío. La sábana se empapaba de sudor, y me obligaba a quedarme inmóvil, porque sabía que, si me movía, aquello sabría que yo estaba consciente. Un niño aprende rápido cuando la única protección es fingirse muerto. Recuerdo una noche en especial. El viento se había detenido y eso de por sí ya era extraño, porque la llanura nunca queda totalmente quieta, ni los olivos se movían. Yo estaba acostado, pero no dormía. Oía a mi madre respirando en el cuarto de al lado, el ronquido leve de mi padre, todo tan normal que parecía artificial. Entonces el silencio fue cortado por un sonido que hasta hoy no olvido. 3 golpes secos en el portón de hierro. No eran golpes fuertes, no querían forzar nada. Eran golpes de quien pide entrar. Un toc 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 educado, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi corazón se aceleró, y al mismo tiempo una parte de mí quería creer que era un vecino, que era un error. Pero ¿quién golpearía en un portón ajeno en medio de la noche, en medio de la nada? Mi padre se levantó. Oí el chirrido del colchón, los pies pesados en el piso de cemento, la puerta abriéndose despacio. Atravesó el pasillo y se detuvo ante la entrada. No abrió, solo se quedó allí, parado, respirando hondo. El golpe no se repitió. Lo que vino después fue peor. Un silbido bajito, exactamente las 2 notas que ya reconocíamos. Dentro del silencio de la noche, ese sonido pareció una sentencia. Mi padre no reaccionó. Quedó inmóvil hasta que el frío se fue. A la mañana siguiente, cuando pregunté, respondió solo: «No era para ti». Esa frase me persiguió. No era para mí. Entonces, ¿era para quién? ¿Para él? ¿Para mi madre? ¿Para todos nosotros? Fue allí que comprendí que el hombre de la encrucijada no escogía víctimas al azar. Marcaba, como un cobrador que sabe exactamente en qué puerta golpear. En la escuela, comencé a notar otras historias. Los niños comentaban que un tío, un primo lejano, había desaparecido. Siempre alguien que viajaba solo de noche. Un vecino que conducía camión frigorífico desapareció en el tramo de Villacañas. Decían que había sido robo, que había sido accidente. Yo sabía que no. Cuando alguien desaparecía, en la gasolinera se corría la misma frase: se detuvo en la encrucijada. El tiempo fue pasando, y aprendí a reconocer las señales que venían antes del encuentro. Primero el viento se detenía. El campo quedaba mudo, como si hasta los grillos hubieran contenido la respiración. Después venía el frío, ese frío sin viento que se pega al hueso. Por último, el silbido. Cuando esas 3 señales se juntaban, yo sabía que él estaba cerca. Una noche, volviendo con mi padre después de buscar pienso, reconocí las 3 señales. El viento se detuvo de repente, la temperatura cayó y, enseguida, el silbido sonó al lado de la camioneta. Mi padre apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No mires», dijo él de nuevo. Obedecí, pero, aún sin mirar, yo sabía que estaba allí, andando por el arcén, acompañando el coche con pasos lentos, arrastre, pausa, arrastre. Solo cuando entramos en el camino de tierra que llevaba a casa el sonido desapareció. A partir de ese día, comencé a tener pesadillas recurrentes. Siempre el mismo escenario.
Yo estaba solo en la encrucijada, de noche. La cruz de hierro aparecía más grande, casi de mi tamaño, y el hombre estaba allí, en el centro, parado, mirándome. No se movía, no hablaba, solo esperaba. Lo peor del sueño no era su presencia, sino la certeza de que yo mismo iba hacia él, contra mi voluntad. Mis pies se movían sin que yo quisiera, la grava arañando la suela, el frío aumentando a cada paso. Me despertaba gritando antes de llegar cerca. Mi madre decía que eran solo sueños, pero ella misma evitaba cruzar la mirada conmigo esas mañanas. Yo veía en sus ojos lo mismo que veía en los ojos del perro: miedo. El episodio que más me marcó ocurrió una tarde de verano. Estaba solo en el patio, jugando cerca del pozo. El sol era tan fuerte que hacía temblar el aire sobre el suelo. Fue entonces cuando vi, al borde del camino, una figura parada. El mismo hombre delgado, la misma chaqueta fina, solo que esta vez no estaba en la encrucijada. Estaba en nuestro camino lateral, mirando directamente hacia el patio. Distante, sí, pero demasiado cerca para fingir que no era conmigo. El sol le daba en el rostro, pero aún así no pude distinguir sus facciones. Era como si la sombra no se apartara. Corrí hacia adentro, grité por mi madre. Cuando ella llegó a la ventana, el camino estaba vacío. No me llamó mentiroso, solo dijo: «No mires más hacia allá», como si mirar fuera lo que lo traía más cerca. Con el tiempo, empecé a creer que él no quería solo a los conductores, que el hombre de la encrucijada había marcado a nuestra familia, no porque nos hubiéramos detenido para él, sino porque lo habíamos visto, y ver era lo mismo que aceptar. El punto culminante ocurrió un domingo. Volvíamos de misa, todos en el coche, cuando vimos delante un vehículo detenido en medio de la encrucijada. Era un sedán gris, intermitente encendido, puerta abierta. Había un hombre encorvado sobre el volante, inmóvil, y a su lado, de pie, estaba el mismo caminante, de espaldas a nosotros, pero reconocible. Mi padre no redujo, no aceleró, pasó recto, lo más recto que pudo. Yo miré hacia atrás y vi. El caminante no se movió, no se giró, solo levantó la mano, como quien marca presencia. Esa noche, mi padre no pudo comer. Se quedó en la veranda, mirando hacia el camino. Y yo entendí, sin que nadie necesitara decírmelo, que la encrucijada no era solo un lugar físico, era una sentencia. Quien la atravesaba con él cerca no volvía a ser el mismo. Y yo ya la había atravesado. Llegó un momento en que ya no podía distinguir qué era realidad y qué era expectativa de miedo. Vivía en alerta constante. Bastaba que el viento se detuviera por unos segundos y yo ya sentía el frío recorrerme el cuerpo, esperando oír el silbido. Eso consumía mis días. No podía jugar con los otros niños. No podía prestar atención en la escuela. Todo estaba atravesado por la sensación de que él estaba siempre cerca, observando, esperando la hora de dar el siguiente paso. Mi madre intentaba distraerme, pero ella misma evitaba mirar hacia el cruce cuando pasaba en coche. Mi padre se había convertido en un hombre de pocas palabras, siempre serio, siempre con el rostro vuelto hacia el camino, como si en cualquier instante tuviera que encarar algo que no quería. Poco a poco, el asunto dejó de hablarse, y eso era lo que más me asustaba. El silencio de ellos era la confirmación de que no había salida. El tiempo pasaba, y las historias seguían esparciéndose. Más gente desaparecía, siempre conductores solos, siempre en el mismo tramo. Algunos dejaban los coches encendidos, faros prendidos, puertas abiertas. Otros desaparecían por completo, sin rastro alguno. La cruz de hierro en el centro de la encrucijada se oxidaba más cada día, como si absorbiera todo el dolor que la carretera engullía. Pero fue en una noche calurosa, sin luna, que la cosa llegó al punto del cual nunca más regresé. No podía dormir. El calor se pegaba al cuerpo, pero de repente vino el frío, un frío seco, que no combinaba con la estación. Mi corazón se aceleró en el acto. Entonces, el silencio absoluto, ni grillos, ni viento, ni el sonido de la respiración del perro. Y ahí, como siempre, el silbido. 2 notas bajas, afiladas,
que entraron en el cuarto como si vinieran de dentro de las paredes. Me levanté sin pensar. Era como si una fuerza invisible me empujara. Caminé por el pasillo oscuro y fui hasta la puerta de la sala. El cerrojo estaba echado, pero la madera de la puerta parecía temblar, como si alguien respirara del otro lado. Pegué el oído. El sonido no venía del camino, venía de allí, del otro lado de la madera. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, hasta que oí otro sonido, el arrastre de pasos en la grava, yendo y viniendo, en un ritmo casi acompasado. Fue entonces cuando comprendí. Él no estaba solo esperando, estaba llamando. Volví al cuarto, me metí bajo la sábana y me quedé allí, con los ojos abiertos, sudando frío. Dormir fue imposible. Al amanecer, cuando salimos al patio, había marcas de botas en la entrada de la casa, no solo en el camino, sino en la puerta justo enfrente, como si se hubiera quedado allí parado, mirando hacia adentro, durante horas. Esa mañana, mi padre no dijo nada, solo tomó un hacha, fue hasta la cruz de hierro y la golpeó 3 veces, con fuerza. La cruz se partió en 2 pedazos, cayendo al suelo. La dejó allí, caída, y volvió a la casa. Aquello me dio esperanza, por un instante, pero la esperanza duró poco. La noche siguiente, el frío volvió, el silbido también, y esta vez, cuando miré por la ventana, vi la figura parada exactamente donde antes estaba la cruz, como si ocupara su lugar. Ya no necesitaba la cruz. Él mismo era el hito. Comencé a tener visiones extrañas. A veces, cuando iba a buscar agua al pozo, veía sombras reflejadas en la superficie del agua, rostros inmóviles, ojos oscuros, sin vida. Otras veces, caminando por el camino, tenía la sensación de que su sombra se mezclaba con la mía. El sol estaba alto, pero siempre había un segundo contorno, un segundo dibujo en el suelo, que no me pertenecía. Una vez, volviendo de la escuela, estuve seguro de haberlo visto caminando unos metros detrás de mí. No corría, no se escondía, solo caminaba, al mismo ritmo. Cuando reuní valor y me giré, no había nada, pero el sonido de los pasos seguía resonando en la grava, aún sin cuerpo alguno que los produjera. Fue cuando entendí que no era solo un caminante de camino, no era solo un fantasma perdido en cruces, era algo mayor, algo que iba más allá de las explicaciones. La encrucijada era solo la puerta, y nosotros éramos los visitantes, los intrusos, aquellos que se atrevían a cruzar. La última vez que tuve contacto con él, fue diferente. No fue en el campo, no fue en el camino, fue dentro de casa. Estaba en el cuarto, solo, cuando el aire se volvió helado de repente. La puerta crujió sola, abriéndose despacio, y en el reflejo de la ventana, vi a un hombre detrás de mí. No vi el rostro, solo el contorno delgado, la chaqueta fina, la postura inmóvil. Me giré al instante, pero no había nadie. Aún así, el reflejo seguía allí, parado, observando. Grité por mi madre. Cuando ella llegó, el reflejo desapareció, pero el frío quedó. Y ella no me llamó loco, no dijo que era imaginación, solo me abrazó, en silencio, con el cuerpo temblando tanto como el mío. Fue en ese momento que comprendí. Ella también ya lo había visto. Aquella noche, antes de dormir, oí a mis padres conversando en voz baja en la cocina. No entendí todo, pero una frase quedó clara. Él ya eligió. Yo no sabía quién había sido elegido. No sabía si era yo, si era mi padre, si era mi madre. Pero lo que más me atormenta hasta hoy es que, de cierta forma, parecía no importar, porque, en el fondo, la sensación era que no había elección ninguna, solo había tiempo, y, tarde o temprano, todos los que pasaban por la encrucijada pagarían el precio. Después de aquella noche en que vi el reflejo detrás de mí, nunca más pude vivir como antes. La casa perdió su sentido de refugio, dormía poco, despertaba empapado de sudor, y temblaba con cualquier sonido de pasos en la grava, incluso cuando era solo viento arrastrando hojas secas. Mi infancia terminó allí, sin aviso. Mi padre empezó a beber en silencio, cosa que nunca había hecho antes. No bebía con amigos, no reía, solo llenaba un vaso de aguardiente, se sentaba en la veranda y se quedaba mirando el camino oscuro.
A veces murmuraba solo, como si hablara con alguien que no estaba allí. Mi madre fingía no oír, pero de madrugada yo escuchaba a los dos discutiendo en voz baja. Ella decía que él estaba atrayendo más la presencia dentro de la casa. Él respondía que el hombre de la encrucijada ya había elegido, y que no había cómo cambiar eso. Ese ya había elegido fue lo que me persiguió, porque no había claridad sobre quién era el blanco. Me despertaba de madrugada y los miraba dormir, intentando adivinar si serían llevados primero. En el fondo, yo temía que fuera yo. Un día, volviendo de la escuela, encontré en el portón de nuestra casa una piedra. Era lisa, oscura, ovalada, diferente de cualquier otra de la región. Alguien había puesto eso allí, justo en el centro de la entrada, como quien deja un mensaje. La tomé con cuidado y noté que estaba fría, helada, como si hubiera sido sacada de un río profundo. No tuve valor de tirarla. La llevé al patio y la escondí bajo una teja rota. Ese mismo día, el perro desapareció. Ninguna señal, ningún rastro. Fue como si se hubiera disuelto en el aire. Los meses siguientes fueron una carga. Ya no salía más solo. Cualquier ida al pozo parecía una caminata hacia la muerte. A veces, cuando el sol empezaba a caer, oía el silbido viniendo del campo abierto. No venía del camino, venía de todos lados, como si el viento trajera el sonido dentro de mi cabeza. Mis huesos se helaban, y yo me encogía en la esquina de la sala, esperando que pasara. Mis padres empezaron a perder fuerzas también. Mi madre enfermó. No era enfermedad del cuerpo, los médicos decían que no había nada mal, pero ella se iba apagando. Dejó de comer, tenía fiebres inexplicables, lloraba mirando la nada. Yo sabía que era él. Ya no se conformaba con rondar la casa. Había entrado, y cuando entra nada más es tuyo. Ni la salud, ni el sueño, ni el tiempo. Mi padre intentaba reaccionar. Llevó velas a la encrucijada. Dejó pan y agua en medio del camino, pero nada funcionaba. Una madrugada, desperté con el sonido de clavos. Estaba martillando cruces pequeñas de madera y clavándolas alrededor de nuestra puerta, como si pudiera cerrar caminos con eso. Sin embargo, cada vez que hacía eso, el frío aumentaba. Era como pinchar algo que prefiere ser ignorado. El clímax fue en una noche de invierno. Me desperté con el ruido de la ventana golpeando. Fui a cerrarla y vi, afuera, en el centro del cruce, su silueta. Parado, delgado, brazos sueltos. Pero había algo diferente. A su lado, una segunda figura. Más pequeña, más baja. El estómago se me revolvió. La segunda figura tenía mi tamaño. La luz de la luna no dejaba ver el rostro, pero yo sabía lo que eso significaba. Él no venía solo. Venía para mostrarme que ya no había elección. Cerré la cortina y me escondí bajo la manta. El frío entró por todo el cuarto. Oí el silbido, 2 notas, sonando dentro de mi cabeza. Mi madre apareció y me abrazó con fuerza, repitiendo sin parar, «Hoy no, hoy no, hoy no», como si fuera una oración. Y de hecho, aquella noche no pasó nada más. Pero al día siguiente, mi padre no volvió del campo. Salió temprano, llevando la camioneta para buscar leña, y nunca más lo vimos. Encontraron el vehículo abandonado a pocos kilómetros, con la puerta abierta y el motor aún caliente. Ninguna señal de él. No hubo velorio, no hubo cuerpo. Solo hubo silencio. Mi madre lloraba bajito, pero nunca dijo que él había muerto. Solo repetía que él había pagado la deuda. Y yo entendí que el elegido había sido él. Con el tiempo, dejamos la casa. Fuimos a vivir con parientes en otra ciudad, lejos de las carreteras abiertas. Pero el hombre de la encrucijada no se quedó atrás. Aún hoy, tantos años después, hay noches en que el viento se detiene de repente. El frío corta sin aviso, y oigo las 2 notas, cortas y secas, sopladas dentro de mi cuarto. Llevo esas marcas conmigo. Nunca más pude conducir solo de noche. Nunca más pude cruzar una carretera desierta sin sentir el corazón acelerarse. El miedo no se va, se instala, echa raíces. La encrucijada sigue allí, entre Villacañas y Madridejos, con la cruz de hierro caída, oxidándose en el suelo. Los conductores aún desaparecen, y la explicación sigue siendo la misma. Accidente, fuga, destino. Pero yo lo sé, porque yo lo vi, porque yo lo viví.
El hombre de la encrucijada no es solo una historia para asustar, es real. Y cuando elige a alguien, no hay cómo escapar. Lo único que cambia es el tiempo. Unos se van rápido, otros son perdonados un poco más, pero nadie pasa ileso. Y yo aún espero mi turno. Los años pasaron. Fui creciendo, estudiando, intentando mezclarme con el mundo como si nada de aquello hubiera sucedido. Trabajé, viví en otras ciudades, me mudé a otro país por un tiempo. Hice de todo para dejar la carretera atrás, para fingir que la encrucijada no existía. Pero ella no se quedó en Castilla-La Mancha. Vino conmigo. Lo descubrí la primera vez que tuve que conducir solo de noche. Ya era adulto, volvía de una reunión de trabajo. La carretera era nueva, asfaltada, llena de señales modernas. Nada tenía que ver con la grava del interior, pero bastó con que el reloj pasara de la medianoche y el viento se detuviera por unos minutos, para que sintiera el frío subir por las piernas, pegándose a los huesos. Las manos comenzaron a sudarme en el volante, y entonces ahí estaba él, el silbido, 2 notas cortas, sopladas dentro del coche, como si estuviera sentado en el asiento trasero. Casi perdí el control. Me detuve en el arcén, respiré hondo, cerré los ojos. Cuando los abrí no había nada, ninguna silueta en la carretera, ninguna sombra en los retrovisores, solo el vacío. Pero yo lo sabía, él estaba allí, como siempre había estado. Fue entonces que entendí, no importa dónde esté, la encrucijada está conmigo. No es un lugar, es un estado, un espacio invisible que se abre en cualquier punto donde yo esté solo, vulnerable, con cada silencio repentino, con cada ola de frío sin sentido. Sé que ella se manifiesta, y no soy solo yo. A lo largo de la vida, escuché relatos de otros, conductores de madrugada que juran haber visto a alguien haciendo señas en el arcén, gente que se detuvo a ayudar y nunca más regresó, historias de carreteras distintas, países distintos, pero siempre el mismo detalle, el caminante flaco, la chaqueta fina, el rostro que nunca se revela, siempre pidiendo aventón, siempre en la hora en que no debería haber nadie. La gente lo trata como leyenda urbana, como rumor. Yo no discuto, no intento convencer a nadie, solo escucho, porque sé que detrás de cada historia hay una verdad escondida. Algunos logran escapar, seguir viaje, contarlo después. Otros no tienen esa suerte. La carretera los engulle y nadie más los ve. Vivo así hasta hoy, con un oído siempre atento al silencio. Cuando el viento se detiene de repente, sé que es aviso. Cuando el frío corta en noche cálida, sé que es señal. No es paranoia, es supervivencia. Porque, una vez que lo ves, nunca más dejas de verlo. La peor parte es la espera. Pasé toda mi vida esperando mi turno. Primero pensé que sería un niño, cuando él aparecía en la ventana. Después, que sería adolescente, cuando empecé a soñar con él esperándome en la carretera. Luego, que sería el día en que conduje solo por primera vez. Pero el tiempo siguió pasando, y yo sigo aquí, vivo, respirando, pero no libre, nunca libre, porque no se escapa del hombre de la encrucijada. Él no olvida, solo espera, es paciente, es meticuloso, no corre, no persigue, se queda quieto, en el mismo punto, hasta que el mundo gire y te lleve de vuelta a él. Y sé que un día volveré, tal vez por accidente, tal vez por descuido, tal vez por insistencia del destino. Sé que la carretera aún me llevará al mismo cruce, con la grava gastada, el viento detenido, el frío subiendo. Sé que escucharé el silbido otra vez, y cuando eso ocurra, no habrá manera de huir. Lo que me atormenta es que, en el fondo, creo que ya lo acepté. Ya no espero ser salvado. No creo en cruz de hierro, en ofrendas, en rezos bajos. Todo eso es paliativo. El hombre de la encrucijada no es detenido por nada. Es un ciclo, una presencia que se alimenta de la carretera y de aquellos que se atreven a detenerse. Aún hoy, cuando paso cerca de cruces al borde de la carretera, esas que las familias colocan después de accidentes, siento un nudo en el pecho, porque sé que muchas de ellas no marcan ningún accidente, marcan encuentros. Gente que se detuvo cuando no debía,
gente que fue elegida. No cuento esto a nadie. ¿Quién lo creería? La vida sigue. La gente prefiere reírse de las historias, decir que son solo supersticiones de pueblo. Dejo que piensen así, porque al final es mejor no creer. Es más fácil dormir cuando uno piensa que nada de esto existe. Pero yo lo sé, yo lo vi, yo lo viví, y sigo viviendo, como un condenado en libertad provisional, esperando el día en que la carretera me llame de vuelta. Sé que al final escucharé ese sonido otra vez, 2 notas secas, afiladas, sonando no afuera sino dentro del coche, dentro del cuarto, dentro de mi cabeza. Miraré por el retrovisor y él estará allí, flaco, inmóvil, con la chaqueta fina, haciendo señas en el centro de la encrucijada. Y cuando ese día llegue, no habrá nadie que me impida detenerme. Antes de irnos al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Vivo en Valencia, en el barrio de Ruzafa, en un piso antiguo con paredes gruesas y un pasillo que concentra todos los sonidos. El ascensor al final del hall, el agua bajando por el caño del baño del vecino, el motor del refrigerador que decide aparecer en los peores momentos. Mi hija, Lía, tiene 3 años. Es una niña sana, sin antecedentes de apnea, sin alergias de catálogo, de esas que duermen con un brazo hacia arriba y el otro agarrado a un peluche gastado. Silvia, mi mujer, y yo nos las arreglamos bien con la rutina hasta que llegó la herencia de la tía abuela. 3 cajas, un tintero vacío, fotografías de romerías antiguas, una mantilla con olor a armario y el muñeco. El muñeco vino envuelto en papel de seda amarillento, celuloide fino, cabeza hueca, ojos de vidrio que se cerraban al acostarlo, boca con un pequeño orificio redondeado en el centro, como si alguien lo hubiera perforado con un hierro caliente. En la nuca, impreso, un nombre de fabricante, casi ilegible, y O'Neill, la ciudad donde se moldeó la mitad de la infancia de España. La tía abuela, según la prima que entregó las cajas, guardaba el muñeco para cuando alguien en la familia tuviera una niña. Lo romantizaron. Yo no soy de romantizar nada que tenga ojos que se muevan solos. El primer día dejamos el muñeco en la estantería de la sala. Lía, que gusta de inventar nombres, miró aquella cara demasiado brillante y declaró: Aura. La palabra salió fácil, como si siempre hubiera sido ese el nombre. A Silvia le pareció tierno. Yo lo entendí como una victoria. Mejor que bebé o nene, nombres genéricos que terminan creando confusión. Se quedó siendo Aura. La noche cayó con ese viento tibio que sube del Mediterráneo y hace que los toldos golpeen despacio. Cenamos tarde. Lía jugó en la alfombra con unas ollitas, y el muñeco, sentado en el sofá, se cayó 2 veces porque el cuerpo era blando y la cabeza pesaba desproporcionadamente. Después del baño y del cuento, una vez más la historia del ratón Pérez, porque el diente que cae es un tema infinito en esta casa. Acosté a Lía y acomodé el monitor de bebé sobre la cómoda. La cámara es sencilla, infrarrojo que transforma todo en gris lechoso. En la pantalla de nuestro cuarto, el rectángulo mostraba los barrotes de la cuna, el pañuelo de gasa, el peluche y el contorno de ella sobre las almohadas de nube. Silvia se quedó zapeando un programa cualquiera. Yo fui a cerrar las ventanas del pasillo. Fue entonces cuando lo oí. No era el refrigerador, no era el edificio, era un sonido orgánico, desde dentro del aire, proveniente de un punto que no supe identificar de inmediato. Un inhalar, una pequeña pausa y una exhalación ligeramente más larga. No era la respiración de un adulto, era corta, medida. Me quedé parado en medio del pasillo intentando encajar aquello en algo. Tal vez ruido del micrófono del monitor de bebé, tal vez viento de caño, como decía mi padre. Volví al cuarto. En la pantalla, Lía dormía de lado, la boca entreabierta. ¿Oyes?, le pregunté en voz baja a Silvia. Ella pausó el control remoto y, en 3 segundos, estábamos los dos inclinados sobre la pequeña pantalla,
como si un televisor pudiera oler miedo. Inhalar, pausa, exhalar. El ruido se sincronizaba con el pecho de Lía subiendo y bajando. La cámara tiene micrófono. Debería captar solo lo que está en su cuarto, pero sonaba demasiado cerca de nosotros, aquí, a nuestro lado. Algo como si el ruido fuera estéreo. Un canal en la pantalla, otro en el aire de nuestro cuarto. «Debe ser el retorno de la cámara», dijo Silvia, queriendo creerlo mucho. «Interferencia». Asentí con la cabeza por reflejo, pero ya estaba de pie. Fui al cuarto de Lía con ese cuidado ritual que todo padre aprende. El paso que no cruje, la mano que no toca metal frío, el peso distribuido en los talones para que el parquet no cante. Abrí la puerta solo lo suficiente. El aire del cuarto tenía olor a talco y a libro nuevo. Su respiración venía limpia, sin ruido. Era eso, su respiración. Pero no solo eso. El muñeco estaba sentado en la poltrona de lactancia, que había sobrado de la época en que las noches eran una maratón de 2 en 2 horas. Silvia había dejado a Aura allí más temprano, sin pensarlo. La cabeza del muñeco caía un poco hacia la derecha, como los niños que se duermen en el coche. En el brillo del plástico vi un puntito de condensación en el labio. Humedad. Me acerqué más. En aquella boca ridículamente redonda, en el orificio que imitaba un chupete, había lo que parecía ser rocío. Casi nada, pero suficiente para que la luz de la lámpara reflejara. No necesité tocarlo para saber. Estaba ligeramente tibio. Volví a nuestro cuarto fingiendo normalidad. Esa normalidad que uno usa cuando no quiere agrandar un miedo nuevo. Es la cámara, repetí. Debe estar con la ganancia demasiado alta. La noche fue girando en torno a ese debe. El sonido, a veces más presente, a veces tragado por el viento de afuera, nunca dejó de existir. En la segunda madrugada ya estaba condicionado. Cada vez que la pantalla mostraba el pecho de Lía subiendo, el aire de mi cuarto se llenaba del mismo movimiento. Yo despertaba antes de que su respiración se acelerara. Silvia también, los dos girándonos al mismo tiempo, los dos haciendo el cálculo mudo de padres. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y siempre el muñeco en aquella poltrona, con el brillo minúsculo en el orificio de la boca. Al tercer día llevé a Aura a la sala. Lo coloqué sobre la estantería, apoyado en unos catálogos de exposición y un libro de cocina que nadie abre. Le pedí a Silvia que no lo llevara de vuelta al cuarto. ¿Por qué? No supe responder sin parecer supersticioso. Hablé de alergias, hablé de polvo antiguo, hablé de que el cuarto de Lía debía tener el mínimo de objetos por la circulación del aire. Una buena mentira siempre tiene una punta de verdad. Esa noche fue peor. Lía se durmió rápido y, unos 40 minutos después, tuvo una de esas toses secas que vienen en secuencia y luego se van espaciando. Cada tos de ella venía doblada, o mejor dicho, venía con un eco en el pasillo. El monitor registraba la tos normal de una niña. El aire de la casa devolvía el mismo ritmo, ligeramente desplazado, como si 2 metrónomos antes desafinados se hubieran sincronizado. Me quedé sentado en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. En cada pequeña pausa que la tos dejaba, el inhalar volvía, paciente, pegado a la respiración. Terminé de inventar explicaciones. Edificio viejo, ductos comunes, un departamento en el mismo stack con otro niño enfermo, el micrófono de la cámara captando a ese vecino fantasma. A las 3:20, me levanté, fui hasta la sala, tomé el muñeco y lo puse dentro de la caja de cartón en la que vino. La tapé, pasé cinta y la dejé en el pasillo junto a la puerta de entrada. Sabía que lo haría horas antes, pero necesité mentirme a mí mismo, hasta que el gesto sucedió. La respiración no paró. A la mañana siguiente hice lo que uno hace cuando quiere desarmar un miedo. Busqué detalles objetivos. Di vuelta al muñeco, si es que eso es posible. Le quité la ropa, examiné costuras, toqué el interior hueco con la punta de los dedos. No hay mecanismo de soplo, no hay vejiga de goma. En la nuca, por dentro, sentí una aspereza irregular, como cuando un plástico se derritió y luego se secó. Tal vez una reparación antigua, tal vez nada. La piel de celuloide tiene ese olor dulce, químico, que fácilmente pasa por perfume de abuela.
pero que es pura química envejecida. Lía apareció en la sala por detrás de mí. «Es de Aura», dijo sin preguntar. Yo no soy del tipo de padres que esconden. Respondí que sí, que solo estaba viendo si la ropa necesitaba lavar. Ella se acercó, apoyó la frente en la frente del muñeco e hizo algo que no solía hacer con sus juguetes. Posó el oído en la barriga de Aura, como quien busca ruido de mar en una concha. Se quedó así unos segundos, desconfiada. Después rió bajito, como si hubiera escuchado un secreto. Por la tarde llamé a la prima que se encarga de las cosas de la tía abuela y le pregunté de dónde exactamente venía el muñeco, si había alguna historia. Ella, muy práctica, respondió que la tía nunca se casó, pero siempre tenía una cuna armada en el cuarto de huéspedes, como quien tiene fe en que un sobrino aparezca de improviso. Dijo también que la tía guardaba una caja con ropas de bautizo de varios niños de la familia, y que el muñeco solía quedar apoyado en la cuna para dar suerte. Le pregunté si alguna vez alguien se quejó de ruidos, de corrientes de aire, de algo fuera de lugar. Ella rió. Ruido siempre hay en un piso antiguo. Pero mira, la tía rezaba de noche, de rodillas, con el muñeco en el regazo a veces. Cosa suya. No te asustes. Era una mujer devota y terca, devota y terca. Me quedé con esas dos palabras en la cabeza. La noche llegó con la ciudad aún caliente. Olores de condimento viniendo de los bares de abajo. Y más temprano de lo habitual, el tambor seco de algún ensayo de Semana Santa, sonando sin prisa en un patio de colegio. Quería creer que ese mismo compás iba a distraerme. Acosté a Lía, cerré el monitor y, antes de salir del cuarto, puse al muñeco de frente a la ventana, como quien da un castigo tonto a un objeto. Mira la calle y cállate. Sí, hablo solo en esos momentos. A las 2:15, Lía contuvo la respiración. Quien es padre sabe reconocerlo. El niño cambia de posición, el pecho se detiene, el mundo entero se detiene con él por medio segundo. Ese medio segundo suele ser nada, un microajuste de sueño, un cambio de lado. Esa noche, la nada pesó. Yo ya estaba sentado en la cama, en alerta, con los ojos en el rectángulo gris de la pantalla. La pausa se prolongó. 1, 2, 3, 4, 5. El bloque de hielo que se desliza por el pecho de los padres. Ese lo conocía. Iba a levantarme cuando, desde la sala, llegó un silencio aún más denso. No el silencio normal entre un sonido y otro, sino un vacío torcido. La ausencia de inhalar y exhalar, como si el aire de la casa hubiera sido retenido a propósito. En el 6º segundo, Lía inspiró fuerte, un sollozo de aliento. Desde la sala vino junto, pegada, la misma inspiración, pero con un arrastre, como pulmón viejo. Me levanté a una velocidad que no es mía. El pasillo parecía más largo. La puerta de su cuarto estaba abierta lo suficiente para ver el perfil de la cuna. La cámara mostraba que el pecho subía y bajaba otra vez. Apoyé los dedos en la baranda. El frío del metal me ancló. El sonido de respiración duplicada resonaba en la madera, en el vidrio, en mí. Giré el rostro hacia la poltrona. El muñeco no estaba allí. No corrí, pero mi cabeza corrió. Fui directo a la sala. El muñeco estaba de pie en la estantería, igual que lo había dejado horas antes, apoyado en el libro de recetas. Yo no lo había movido. Silvia no lo había movido. Lía, ciertamente no. La ventana estaba cerrada. Aprendimos rápido a cerrarla por el polvo. Nadie entró. Me quedé quieto, mirando aquel rostro, esperando que la cosa se resolviera en algo reconocible. No se resolvió. El brillo de humedad estaba en la boca. Puse la mano sobre la barriga de celuloide, tibia. A la mañana siguiente llevé el muñeco al cuarto de huéspedes. Es temporal, le dije a Silvia, hasta que ajuste la cámara. Yo sabía que era una maniobra para recuperar el control sobre alguna frontera invisible en casa. Lía protestó un poco. Después lo olvidó porque los niños olvidan lo que los padres eligen olvidar por ellos. Trabajé hasta tarde, y por la noche salimos a comprar pan. De vuelta, con la calle oliendo a masa recién horneada y sardina, Lía pidió jugar con la aura del cuarto gris. Le dije que mañana, que ya era tarde. La acosté y me senté en el sofá conversando con Silvia.
los dos fingiendo que no íbamos a mirar la pantalla de la cámara cada 2 minutos. A las 3 en punto, el ruido reanudó en el pasillo. Inhalar, pausa, exhalar, otra vez, en el mismo compás del pecho de Lía, pero viniendo de un punto que no era su cuarto. Me levanté con la leve rabia que da el cansancio. Encendí las luces del pasillo. El sonido no se inmutó. Entré al cuarto de huéspedes y encendí la lámpara. El muñeco estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas, como alguien a la espera de escuchar un cuento. Una sombra de media luna oscurecía la zona del labio, como cuando uno apoya un vaso con hielo sobre una superficie pulida. Podría jurar que la superficie de la boca vencía y cedía al ritmo del sonido. La palabra que me vino fue tonta. Chupete. El muñeco parecía inhalar aire por un chupete. Necesitaba ganar ese juego con hechos. Fui hasta la cocina, traje el termómetro ambiental, el pequeño higrómetro y un espejo de bolso de Silvia. Acerqué el espejo a la boca del muñeco. Cada 3 ciclos de respiración de Lía, una condensación mínima, empañada, nacía y moría en el vidrio. El higrómetro subía casi nada, cosa de un 1%, pero subía. Y el termómetro, apoyado en el tronco del muñeco, marcaba un calor que no tenía sentido. 2 grados por encima del aire del cuarto. No tengo explicaciones, pero tengo esos números. Silvia entró sin hacer preguntas. Miró mi mano temblando sosteniendo un espejo de bolso frente a un muñeco. Miró el visor del termómetro. Me miró a mí, no al muñeco. ¿Y si es solo ruido y nosotros le estamos dando...? No concluyó. Los dos conocíamos el resto de la frase. Dar forma a lo que no la tiene. No dormí esa noche. Me senté en un banco en el pasillo, frente a la puerta del cuarto de Lía. Cada vez que ella cambiaba el ritmo, un suspiro, un murmullo de sueño, un giro hacia el otro lado, el aire de las demás habitaciones se corregía, como quien ajusta el paso para acompañar a alguien. No era el edificio, era de aquí. A las 4:40, Lía rió dormida. Esa risa soplada que los niños tienen cuando sueñan con un parque. El pasillo, obediente, devolvió la misma risa, raspada. La primera intención que tuve fue llorar. La segunda, sacar al muñeco de la casa. La tercera, la que vencí, esperar a que amaneciera, porque mover de noche lo que respira junto con tu hija es pedirle al corazón que falle también el compás. Por la mañana, como quien anuncia una regla nueva en la casa, dije que el muñeco se iba a quedar unos días en el balcón, dentro del armario de escobas, por el olor. Silvia apoyó. Lía hizo un puchero. Luego se fue a jugar con sus ollitas. En el balcón abrí el armario, empujé las escobas, las botellas de limpiavidrios, los trapos, y puse al muñeco allí dentro, mirando hacia la madera. Cerré. Até con un cordel que usamos para sujetar la puerta en días de viento. Volví adentro con la sensación ridícula de haber ganado. Por la noche, el aire de la casa quedó vacío, no en el buen sentido, vacío de un modo que uno nota. Parecía que habíamos apagado un aparato grande. Por primera vez en días, la respiración de Lía venía solo de su cuarto, sin eco en los zócalos. Silvia y yo nos miramos con esa alegría que no se dice para no echarla a perder. Dormí. Dormí como no dormía desde que llegó la herencia. A las 5:20, desperté con un ruido simple. 2 golpes secos en la madera, provenientes del balcón. Me senté en la cama ya con los pies en el suelo. La casa esperó conmigo. Otros 2 golpes, con intervalo. No eran pasos, eran las escobas golpeando la puerta por dentro, como si alguien allí dentro, alguien del tamaño de un muñeco, hubiera chocado con ellas en la oscuridad. Me levanté despacio. Antes de encender la luz, me detuve en el pasillo para escuchar si la respiración duplicada había vuelto. No, la casa estaba sin el doble. El balcón, en cambio, tenía lo que lo demás no tenía. Un sonido bajo, una fricción, tela contra madera. Tuve ganas de llamar a Silvia, pero la idea de decir, hay algo en el armario de las escobas respirando, me hizo tragar la voz. Encendí la luz del balcón. El armario tenía una rendija estrecha entre las puertas. El cordel estaba como lo había dejado, pero el nudo parecía estirado. Pedí que fuera otra cosa. Pedí que todo fuera otra cosa. Desaté el cordel y abrí.
Las escobas cayeron sobre mis pies. El muñeco estaba apoyado en el estante interno, de pie, de frente. El labio tenía una marca reciente, un arañazo fino alrededor del orificio, como si uñas pequeñas hubieran intentado agrandarlo. En el rostro, minúsculas manchas de humedad. No entré con espejo, ni termómetro, ni dignidad. Cerré otra vez, até con el cordel y di 2 nudos. Detrás de la puerta, un golpe único, no fuerte, no violento, solo una presencia avisando que estaba allí. Volví a la cama. Me quedé sentado, ojos en el pasillo, hasta que la ciudad despertó. A las 7:30, Lía vino corriendo con un carrito en la mano, las medias torcidas. Abrazó mi cuello y preguntó, como si nada hubiera pasado, ¿Aura durmió afuera? Silvia respondió que sí, que Aura quería ver los pajaritos. La primera excusa bonita que apareció. Lía aceptó otra vez porque los niños aceptan lo que el amor organiza. Tomamos café, armamos la mochila, dejamos a Lía en la guardería y de camino de regreso compré cinta adhesiva gruesa y una bolsa grande de basura negra. Alguien me juzgará por esto, pero fue lo que pensé. Embalar, sellar, llevar al trastero, el depósito en el subsuelo. Y listo. El adulto dentro de mí gusta de soluciones físicas. En el ascensor, con la bolsa negra en el brazo, pensé lo contrario de todo lo que quería pensar. ¿Y si el aire del trastero aprendía a respirar con lo que yo estuviera guardando allá abajo? ¿Y si solo cambiaba el problema de lugar? ¿Y si, peor, le cortaba el aire a eso por demasiado tiempo? Y la casa, y mi hija. Di un paso atrás y volví adentro. No pude, no todavía. Volví al balcón, quité el cordel, abrí el armario, miré a los ojos de vidrio, que no miran. Días llevaba intentando no nombrar nada, pero las palabras son anzuelos. La palabra que me vino en ese momento fue dependencia, no la nuestra del miedo, la suya del aire de mi hija, y la certeza que había crecido despacio en los últimos días se alzó entera. Lo que estaba ahí dentro no quería nuestro aire, quería el de ella, quería su compás, quería seguirla como la sombra sigue a un cuerpo al mediodía. La primera noche en que intenté cortar el lazo, fue también la primera en que entendí que no se trataba solo de un objeto antiguo perturbando mi sueño. Era una simbiosis. Yo tenía un muñeco en el balcón, pero parecía que era el balcón entero el que respiraba. Por la mañana, embalé a Aura en una bolsa negra de esas de basura industrial. Pasé cinta adhesiva de punta a punta. Crucé vueltas hasta formar un capullo. Silvia me miraba desde la mesa de la cocina, sin valor para intervenir, mordiéndose el labio mientras revolvía el café. No dijo nada, pero leí en sus ojos. ¿Estás seguro de lo que haces? No, no lo estaba, pero era el gesto que quedaba. Llevé el paquete hasta el trastero del edificio, un sótano con puertitas de madera que todos los vecinos usan para guardar cajas viejas, bicicletas con neumáticos desinflados, restos de muebles. El nuestro quedaba al final del pasillo, con olor a cemento húmedo y óxido. Abrí, metí la bolsa en el rincón más oscuro y cerré rápido, como si el acto de mirar ya fuera a darle fuerza. Cerré con candado. Subí. La casa pasó el día muda, un alivio casi anestésico. Ninguna duplicación de sonidos, ninguna pausa forzada entre las respiraciones de Lía. Llegué a creer por algunas horas que lo había resuelto. Por la noche, cuando ella se durmió, Silvia y yo nos quedamos sentados en el sofá, sin televisión, sin celular, solo escuchando el silencio, como quien espera el final de un examen. Nada. Dormimos los dos con una tranquilidad que parecía una broma cruel después de tantos días. A las 3:11 me desperté, no por un sonido, sino por su ausencia. El cuarto estaba demasiado mudo. Giré hacia la pantalla del monitor de bebé y vi a Lía quieta, inmóvil, el pecho sin moverse. Salté de la cama, corrí a su cuarto. El corazón casi me reventaba de tanto latir. Apoyé el oído en su pecho. Nada. Segundos que se arrastraron como minutos. Entonces, de golpe, un suspiro fuerte, doloroso, como quien vuelve del agua después de mucho tiempo. Ella volvió a respirar, solo que no estaba sola. Desde el fondo del edificio, allá abajo, en el sótano, subió un eco pesado. No lo oí con los oídos, sino con el cuerpo.
Un arrastre de aire grave, profundo, que subía por el caño, por el concreto, por las paredes. Aura no estaba muerta. Lo que fuera, respiraba encerrado en la oscuridad, sincronizado otra vez con mi hija. La bolsa negra, la cinta, el candado, nada lo contenía. No me había librado del problema. Lo había enterrado vivo. Al día siguiente fui al sótano. Fingí para mí mismo que iba solo a verificar, pero la verdad es que no pude resistir. Abrí el candado con las manos sudadas. La bolsa estaba donde la había dejado, solo que inflada, como si tuviera aire dentro. Toqué con los dedos. Caliente. Sentí el plástico pulsar levemente, como si alguien respirara allí dentro. Volví al apartamento con una decisión absurda en la cabeza. Si dejaba a Aura donde estaba, la cosa iba a asfixiarse, y cuando se asfixiara, iba a jalar el aire de Lía otra vez. Era como un recién nacido pegado al pecho de mi hija, un parásito. Y yo estaba en medio, sin saber si lo correcto era cortar o alimentar. Silvia no quería hablar del tema. No lo muevas más, repetía. Pero en la tercera noche, la respiración volvió más fuerte. El compás de Lía y Aura ya no era paralelo, estaba entrelazado. Cuando ella tosía, el sonido del muñeco venía primero, como si se anticipara. Cuando ella sollozó, Aura sollozó junto, pero el de ella demoró un segundo más, como si estuviera aprendiendo el ritmo. No era solo imitación, era entrenamiento. Fue entonces cuando noté otro detalle. Todo el ambiente de la casa comenzó a ajustarse. Las puertas chirriaban en el mismo compás. El refrigerador encendía y apagaba al ritmo de la respiración. Hasta el agua goteando del grifo del baño caía 2 veces en la misma pausa. Era como si todo alrededor hubiera aprendido a respirar junto con Aura. Y, por tanto, junto con Lía, comencé a evitar dormir. Me quedaba de vigilia, sentado en el pasillo, escuchando cada inspiración, cada exhalación. Las noches se estiraban hasta que el sol entraba por las rendijas de las persianas, y yo con la mente cada vez más confusa, intentando registrar si el ritmo venía primero del pecho de mi hija o de la boca invisible del muñeco. No había diferencia. Uno no existía sin el otro. La quinta noche tomé una decisión desesperada: sacar a Aura fuera. Puse la bolsa negra otra vez, bajé las escaleras con el peso en los brazos, como quien carga un animal dormido. Fui hasta el contenedor de basura de la calle. El viento frío de la madrugada soplaba por las alamedas, trayendo olor a pólvora de los fuegos retrasados de una fiesta local. Arrojé el paquete allí dentro. El ruido seco resonó hondo. Volví a casa con una sensación de culpa irracional, como si hubiera abandonado a un bebé. Dormí, por fin, pero desperté con Lía llorando. Corrí a su cuarto. Estaba de pie en la cuna, ojos vidriosos, señalando la ventana. «Papá, Aura tiene frío». La respiración de toda la casa acompañaba su llanto, como un pulmón único. A la mañana siguiente, cuando bajé con la basura doméstica, la bolsa negra no estaba más en el contenedor. Quise que fuera solo coincidencia. Quise que fuera superstición. Pero, a partir de la noche en que arrojé la bolsa al contenedor, y Lía se despertó diciendo que Aura tenía frío, comprendí que ya no controlaba nada. No era solo un muñeco. Era algo con voluntad propia, que ahora usaba a mi hija como escudo. Pasé todo el día intentando actuar normal. Jugamos en el parque, compramos pan en la panadería de la esquina. Volvimos a casa como si fuera un domingo cualquiera, solo que cada vez que miraba a Lía, sentía un pinchazo en el estómago. Ella respiraba y yo respiraba junto, pero el tiempo era incorrecto. Su cadencia parecía siempre un poco adelantada, como si el aire no fuera solo suyo. A veces, la boca se abría un poco más, como quien comparte un aliento invisible con otro cuerpo. Silvia decía que yo estaba paranoico, que era el agotamiento, tal vez, pero no era solo en mi cabeza. Yo lo veía. Por la noche, el ritual de acostar a Lía se volvió tortura. Ella sujetaba el peluche en una mano y, con la otra, buscaba el espacio vacío al lado, como si esperara encontrar a Aura allí. No quería admitirlo en voz alta, pero parecía necesidad. Y cuando por fin dormía, la casa entera entraba otra vez en el mismo ritmo. Refrigerador, persianas,
Hasta los vecinos de arriba parecían respirar junto, con pasos que arrastraban en el techo al compás del pecho de mi hija. La tercera madrugada no aguanté. Tomé las llaves, bajé en pijama al sótano. La bolsa no estaba en el contenedor, pero tampoco en el depósito. Busqué en cada rincón, cada sombra. Nada. Sentí como si hubiera perdido de vista a un depredador. Un alivio falso, como si hubiera desaparecido por elección, no por accidente. Volví a casa con la sensación de que Aura estaba frente a mí todo el tiempo, invisible, respirando ya dentro de las paredes. Silvia percibió mi expresión y me llamó aparte. «Te estás enfermando con esto». No supe qué responder, porque enfermo ya estaba, pero no era solo dentro de mi cabeza. Esa noche dejé la cámara encendida en la sala en vez de en el cuarto de Lía. Quería probar que no había nada, pero a las 2:40, el monitor se encendió solo. La pantalla granulada mostró la poltrona de la sala, y al muñeco, sentado de frente a la cámara, como si hubiera sido colocado allí. La bolsa negra ya no existía. Aura estaba sin marcas, sin arañazos, con la boca brillante de humedad. Los ojos de vidrio no se cerraban, aún con la cabeza caída. Sentí la garganta cerrarse, y, en ese mismo instante, oí a Lía suspirar fuerte en su cuarto. El sonido salió duplicado. En la pantalla, Aura suspiró también. Me levanté corriendo. No pensé. Abrí la puerta de su cuarto. Lo que vi me quitó cualquier resto de lógica. Lía dormía boca arriba, con la boca entreabierta. Y, en el mismo ritmo, la boca del muñeco se movía. No en el video. Allí, en la poltrona, al lado de su cama. La cabeza de plástico se inflaba levemente, y luego bajaba, como si tuviera pulmones. Me quedé inmóvil, como si cualquier paso disparara una reacción. El sonido de la respiración era pesado, grave, como si hubiera atravesado siglos de polvo. Y ella sonreía, todavía dormida, como si estuviera segura. Intenté tomar al muñeco, pero algo en mí retrocedió. No era miedo físico, era la sensación de que, si rompía ese compás, la respiración de ella podría no volver. Era como apagar la máquina equivocada en un hospital. Me quedé de pie, observando, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que caería. A la mañana siguiente, Lía despertó y lo primero que dijo fue: «Aura contó una historia». Me ericé entero. Le pregunté cuál. Ella dijo sonriendo: «Pero no me acuerdo». Era susurro. Silvia rió, dijo que era imaginación, pero vi el cansancio en su mirada. Ella tampoco dormía. Ella también escuchaba. Los días siguientes fueron un infierno. El muñeco aparecía en lugares distintos. En el baño, de frente al espejo. En la cocina, sentado sobre la mesa. En el pasillo, apoyado en la pared como si vigilara la puerta del cuarto de la niña. Nunca lo vimos moverse. Simplemente ya estaba allí. Yo me descubrí cerrando puertas, escondiendo llaves, como si eso hiciera alguna diferencia. Y cada vez que Aura surgía, la respiración de Lía se volvía más profunda, más pesada, como si los dos estuvieran creciendo juntos. Empecé a notar detalles en su cuerpo. A veces el pecho parecía inflarse demasiado, como si respirara por dos. A veces retenía el aire demasiado tiempo, hasta enrojecer. Un pediatra diría que era ansiedad, bronquitis, lo que sea, pero yo lo sabía. Era Aura entrenando en ella. Y ella se dejaba llevar, porque un niño no distingue miedo de compañía. Una noche, finalmente, intenté cortar el lazo por la fuerza. Esperé a que Silvia durmiera. Entré al cuarto de Lía y agarré al muñeco por los brazos. El plástico estaba caliente, casi blando, como piel tibia. Lo arrojé al suelo, tomé unas tijeras del cajón y las hundí en el tronco. El sonido no fue de plástico rompiéndose, fue de algo hueco, como cuando se corta una fruta seca. Un soplo salió de dentro, caliente, húmedo. La respiración de Lía falló en el mismo instante. Tosió, sollozó, se contorsionó. El muñeco en el suelo soltó el mismo sollozo. Me congelé, con las tijeras todavía clavadas. Si continuaba, podía matarla. Si paraba, Aura vencería. Saqué las tijeras. El agujero en el tronco se cerró como si fuera elástico, y el muñeco volvió a respirar, en el mismo compás que la niña.
Lía durmió tranquila otra vez, como si nada hubiera pasado. Yo caí de rodillas, derrotado. Ahora entiendo. Ya no se trata de librarse del muñeco. No está vivo en el sentido común. Es una extensión de ella, un segundo pulmón, un reflejo. Cuanto más intento separarlos, más fuerte se vuelve el vínculo. Y no sé hasta dónde llegará. La única certeza es que me mira con esos ojos de vidrio, esperando, como si supiera que, en el fondo, no es ella quien depende de él, es él quien depende de ella, y dependerá hasta el último aliento. Ya no sé cuántas noches han pasado desde que Aura entró en casa. Tal vez meses, tal vez apenas semanas. El tiempo perdió contorno, porque cada madrugada se repite la misma sensación, la de estar vigilado, de compartir la cama con un aliento que no pertenece a ninguno de nosotros. Al principio creí que el miedo terminaría solo, como todos los miedos de la infancia, pero entendí rápido que el problema no era el miedo, era la convivencia. Uno se acostumbra. Ese es el detalle más cruel de todo. Hasta el horror se convierte en rutina. Silvia dejó de discutir, no porque aceptara, sino porque se agotó. Hoy en día, solo acomoda la sábana de Lía. Sonríe con torpeza cuando la niña pide que Aura escuche la historia también, y aparta la mirada de mí cuando el muñeco aparece en lugares donde no debería estar. El silencio entre nosotros pesa más que cualquier ruido. No hay pelea, no hay acusación, solo un pacto de omisión. Fingimos que es un juguete, porque admitir lo contrario nos haría enloquecer. Y Lía ya no juega con Aura como al principio, no habla en voz alta, no le peina el cabello de plástico, no lo viste. Ella simplemente respira con él. La naturalidad de eso me destruye. A veces entro al cuarto de madrugada y la veo dormida boca arriba, con la boca entreabierta. Al lado, Aura sentado en la poltrona, la cabeza caída, el pecho de celuloide subiendo y bajando en sincronía. Es como si ella hubiera aceptado que el muñeco es parte de su cuerpo, algo que no se cuestiona. Los niños no analizan, simplemente acogen. Llegué a grabar, en secreto, una madrugada entera. Puse el celular sobre el armario, cámara hacia la cuna. El video dura 4 horas. No conseguí ver más de 20 minutos. En él, se ve claramente la boca del muñeco abriéndose y cerrándose en sincronía. Se ve la humedad acumulándose en el labio y evaporándose en segundos. Y se ve en cierto momento el rostro de Lía girar levemente hacia él, aún dormida, como si escuchara. Pero lo que más me horrorizó fue notar algo que nunca había percibido en vivo. En algunos momentos, Aura respiraba antes que ella. Se adelantaba, como si condujera el ritmo, no solo lo acompañara. Ese día acepté la derrota. Ya no controlo nada. Volví a intentar librarme de él. Metí a Aura en el coche y conduje hasta la costa. Madrugada helada, carretera vacía. Lo llevé hasta la orilla de la playa. Cavé un hoyo en la arena. Lo enterré profundo. Vi la marea subir y cubrir ese punto. Me quedé hasta que las manos me dolieron de frío. Regresé a casa cubierto de sal y arena, sintiendo que había cerrado un ciclo. Pero cuando entré al cuarto de mi hija, Aura estaba allí, sentado en la poltrona, la arena todavía pegada a su ropa de muñeco, mojada de agua salada, y Lía dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando con más calma que nunca. Ella parecía satisfecha, como si le hubieran devuelto algo que nunca podría perder. Después de eso, no intenté más. Lo más terrible es que la respiración de la casa también se volvió parte de mí. La escucho en el trabajo, en el supermercado, hasta en el tránsito. El ritmo está en todas partes. Cuando estoy en silencio, mi propio cuerpo se ajusta al compás. Es como si la cosa hubiera enseñado a mi organismo también, obligándome a sincronizar. Ya no sé si la respiración que siento en mi pecho es mía o de él, y temo descubrir que es de los dos. Silvia empezó a tener pesadillas. Se despierta en medio de la noche diciendo que le falta el aire, que alguien está acostado sobre ella, succionando el oxígeno de su boca. Pero cuando enciende la luz no hay nada. Yo sé que sí hay. Yo sé que Aura ya no necesita estar solo en el cuarto de Lía para respirar. Está con nosotros en todos los ambientes. Nos acompaña cuando salimos de casa.
Un segundo pulmón invisible que se expandió más allá del muñeco. Lía ya no se resfría, no tose, no tiene fiebre, siempre está fuerte. Es como si Aura filtrara todo para ella, absorbiera las enfermedades antes de que llegaran. Eso debería ser un alivio, pero es la peor parte, porque cada vez que la veo tan sana, recuerdo que el precio es algo que no comprendo. Si él mantiene a mi hija viva, ¿qué va a exigir a cambio? ¿Hasta cuándo? Lo peor ocurrió la semana pasada. Lía se despertó de madrugada, me llamó a su cuarto y dijo muy tranquila, con la voz aún blanda de sueño: «Papá, Aura pidió que tú respires también». Sonreí nervioso, como quien despista a un niño, pero ella insistió. Dijo que estás atrasado. Desde esa noche, empecé a notar pequeñas pausas en mi propio sueño. Silvia dice que dejo de respirar por segundos, que me giro de lado y vuelvo a inhalar de repente, como si alguien marcara el tiempo por mí. Yo sé quién marca. Él. El muñeco que ahora no es solo de mi hija. No hay salida. Eso lo entendí. Aura no es algo que pueda ser quemado, enterrado o tirado. Se esparció como hongo, como sombra. Si mañana despierto y mi hija respira sola, sin él, quizás sea porque eligió otro cuerpo de la casa, el mío, el de Silvia. Y cuando llegue ese día, no sé si quedará aire suficiente para todos. No escribo esto para pedir ayuda. No hay ayuda. Escribo para registrar, para que cuando alguien herede un juguete antiguo, cuando escuche una respiración que no pertenece a nadie, sepa que no es coincidencia, es dependencia. Y una vez que se respira junto, nunca más se respira solo. Nunca pensé que un muñeco pudiera cambiar el aire de una casa entera. Pero ahora, al escribir esto, siento que mi propia respiración ya no es solo mía. Tiene un compás extraño, como si alguien inhalara conmigo, siempre un segundo antes o un segundo después, obligando a mi cuerpo a acompañar. No hay silencio que me libre de eso, ni siquiera cuando estoy solo. Después de todo, intentamos seguir adelante, fingir que Aura es solo un objeto, que nada pasó. El muñeco sigue en el cuarto de Lía, a veces en la poltrona, a veces en el suelo, como si eligiera dónde quedarse. Silvia y yo ya no discutimos, no por falta de miedo, sino por agotamiento. Vivimos como quien comparte departamento con un inquilino que no paga renta y no puede ser desalojado. La rutina disfraza el peso, pero basta con que caiga el sol para que la fachada se derrumbe. Lía, cada día más, trata a Aura como si fuera una persona de la familia. No habla de él como juguete, habla con él. Murmura, ríe sola, pide silencio cuando cree que la escuchamos. Y cuando la cuestionamos, responde con frases vagas. Solo quería contarme algo. Dijo que va a cuidarnos. Te pidió que duermas más temprano, papá. Esas frases por sí solas ya serían suficientes para quitarme el sueño. Pero lo que me destruye es la naturalidad con la que las dice. Como si fuera obvio que un muñeco respira, piensa y opina sobre nuestra vida. Como si fuera normal tener a alguien invisible organizando los pasos de la casa. La semana pasada, Silvia me despertó asustada. Había ido a ver a Lía y volvió pálida, con la voz temblando. El muñeco no estaba en la poltrona. Estaba acostado a su lado. Corrí a comprobar. Era verdad. Aura estaba en la cama, en el espacio pequeño que quedaba entre mi hija y la baranda. Un brazo blando de plástico sobre su barriga, como quien la abraza, la boca pegada a su boca, las dos respirando juntas como un solo cuerpo. Intenté apartar a Aura, pero cuando lo jalé, Lía lloró, desesperada, como si le hubiera arrancado algo vital. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, viendo a los dos dormir lado a lado, unidos en el mismo aliento. Fue en ese momento que entendí que ya no hay antes y después. Solo existe con él. Aura ya no es un intruso. Es parte de la rutina, parte del aire. Nos moldeamos alrededor de él. Nuestra supervivencia depende de aceptarlo, no de expulsarlo. Y tal vez esa sea la peor constatación. Ya no siento rabia, siento familiaridad. El sonido de la respiración duplicada que antes me aterraba, ahora me arrulla. El compás que ya no sé distinguir de mi cuerpo se volvió un ancla. Si un día se detiene, estoy seguro de que yo también me detendré.
A veces pienso en la tía abuela que guardó este muñeco tantos años. Pienso en cuántos niños acompañó, en cuántas casas compartió el aire. ¿Será que todas las familias se acostumbraron como nosotros? ¿Será que todas fingieron hasta el final, aceptando que era mejor tener a Aura respirando junto que arriesgarse a sentir su ausencia? Tal vez nunca fue solo un juguete. Tal vez sea una especie de herencia antigua, pasada de generación en generación, garantizando que siempre habrá alguien vivo, a cambio de nunca estar solo. Escribo esto no como advertencia, sino como constatación. Aura no se va. No importa dónde lo esconda, lo entierre o lo ahogue, siempre vuelve, porque no es él quien depende de nosotros. Somos nosotros quienes lo necesitamos. O mejor dicho, mi hija lo necesita. Y si ella lo necesita, yo también lo necesito. En el fondo, sé que no estoy registrando un final. Estoy registrando el inicio de algo que va a durar mientras haya aire para respirar. Tal vez un día, cuando yo ya no esté aquí, Lía entregue a Aura a otro niño. Repetirá la misma frase que escuché cuando el muñeco llegó. Era de la familia, ahora es tuyo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te gustarán. Nos vemos allí.